Hola queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos un día más preparados. Vamos a tener nuestro estudio bíblico en directo a través de Facebook como todos los días. Desde hace ya mucho tiempo, ya parece que nos queda muy lejana aquella fecha de 17 de marzo de 2020. Estamos en septiembre. No, hoy es 31 todavía, ¿no? Sí, 31. Mañana será septiembre. Hoy acabamos mes. Y ya comenzando septiembre, no sé a vosotros, pero a mí se me pasa lo que queda hasta fin de año rapidísimo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses que van muy rápidos. Pero bueno, estamos aquí estudiando. Hoy es martes, todos los martes estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Así que como todos los martes vamos a volver a el libro que comienza explicándonos la historia de la Iglesia. Así comenzó la Iglesia, una Iglesia que es Cristo quien la edifica. Nosotros somos piedras vivas, parte de esa edificación de la cual Cristo es la piedra angular, la principal piedra del ángulo. Y todo quiere decir que se edifica sobre Cristo, no se puede poner otro fundamento, como van a decir también aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, los hermanos que ya os estáis conectando, si queréis ir preparando el libro de Hechos, vuestros cuadernos, los que tomáis nota, porque vamos a comenzar de inmediato. Eso sí, vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad de estudiar la palabra y le vamos a pedir su dirección. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Aquí estamos un día más preparados para tener este estudio bíblico. Gracias, Señor, porque siempre podemos confiar en ti. Tú nos cuidas, tú nos bendices, estás siempre con nosotros. Ahora guíanos para que al abrir tu palabra sea esta tu palabra la que nos hable, que no sean nuestras ideas de hombres. Que el Espíritu Santo tome el control en este momento. Ayúdanos a entender toda esa verdad que viene de ti. Queremos escuchar tu voz. Hay muchas voces que nos distraen, que nos confunden. Hay voces extrañas aún dentro de la iglesia, pero tú solamente tienes una palabra, un mensaje que darnos. Y necesitamos escuchar tu voz, así que bendícenos, danos sabiduría, bendice a mis hermanos, cualquiera que se conecte para escuchar y estudiar este estudio en directo, y los que lo ven en diferido, pues también bendícenos a todos y cuídanos. Te quedamos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos, como hemos dicho, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, id preparando. Seguimos en el Pirineo de Huesca. Estamos en el Pirineo. Los Pirineos es la cordillera montañosa que separa España de Francia. Lo digo por hermanos que están conectados desde otros lugares del mundo, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, de México. Bueno, pues es una cadena montañosa. Es muy bonito. Son montañas algunas de más de 3.000 metros de altura. Todo está lleno de ríos, lagos, montañas, vegetación, bosques. Y aquí estamos descansando unos cuantos días. Hoy ha hecho un día bonito porque por la mañana ha estado soleado, ha estado bien, hemos podido ir de excursión, caminar por las montañas. Y después ha llovido, después ha vuelto a dejar de llover. Son días de tormentas. Pero aquí estamos disfrutando de todos estos paisajes y echándoos de menos. Nos gustaría mucho que pudieses estar todos por aquí, pudiésemos estar aquí en un retiro, así de una semanita, todos los hermanos juntos. Sería estupendo, sería muy bueno. A ver si Dios nos permite un poco más adelante, cuando se vaya solucionando esto del COVID-19. No sabemos lo que vendrá, son tiempos difíciles, pero confiamos en el Señor. En cualquier caso, un día estaremos juntos y será mucho mejor que el Pirineo. Estaremos en la nueva creación que Dios va a darnos, cielos nuevos y tierra nueva, todos juntos, con cuerpos glorificados, mucho más sensibles a la hora de disfrutar de la naturaleza en una conexión más íntima, más especial. Así que será un tiempo muy bueno que disfrutaremos juntos. Voy a mirar un poquito los comentarios de los hermanos que han escrito en este chat en directo. Benito ha sido el primero en escribir. Buenas noches, Benito. También Juan Bermudo ha escrito. Hola, Juan. Juan decía, hola, Víctor y hermanos. Gracia y paz para todos. También para ti, gracia y paz.
Ahí está también Paco, Rosario. Buenas noches, Paco, Rosario. Bienvenidos a todos. Me alegro mucho veros. También Ana Rita ha escrito. Buenas noches, Ana Rita. David, Liliana y los hijos de David y Daniela también están ahí conectados. He visto hoy que a David, porque era el WhatsApp de Liliana, pero yo creo que sí, lo puso en el WhatsApp. Soy David. Lo vi ahí con, no sé, como con cierta envidia del desayuno que nos estábamos tomando aquí. Bueno, no, era broma. Sí, de vacaciones desayunamos. Yo cuando estoy trabajando en casa todos los días ni desayuno. Me levanto, me voy a trabajar. Cuando estamos de vacaciones sí desayunamos. Así, y si podemos hacerlo juntos, pues mejor, ¿no? La familia. La semana pasada en el hotel también nos pegábamos unos desayunos allí de buffet libre de hotel, que no veas. Bueno, ya os he dicho que si queréis venir mañana al desayuno, si os apuntáis, veniros. Ahí tenemos los embutidos, esos jamoncitos y la cecina que decía David, de aquí, de los animales del Pirineo. Esto está buenísimo. Beatriz también ha escrito. Buenas noches, Beatriz. Miriam también. Buenas noches, Miriam. José María, buenas noches. Maritza, desde Ecuador, buenas noches. Juan dice, sería muy chulo y muy bueno tener un retiro algún día. Y si fuera aquí en el Pirineo, pues imagínate, mejor que mejor. David se ríe. O la Liliana se ha reído. David dice, envidia pero sana. No, claro, sí. Y nosotros con ganas de que hubieseis venido para acá. Yoli y Gaby, buenas noches, hermanos. Imagínate, Gaby y Yoli por aquí, por los prados estos de excursión. Adriana también se ha quedado con ganas de venir para acá. Ahí está Adriana y Roberlando, los dos. Ana Karina, buenas tardes, buenas noches. Y gracias por vuestros buenos deseos de... Intentamos pasarlo bien, pasarlo genial. Bueno, sería mejor si estuvierais todos por aquí, pero como no estáis... Las fotos de dieta, dice Yoli y Gaby. Sí, estamos un poco a dieta aquí a base de... Mañana haremos barbacoa, tenemos una barbacoa aquí. Haremos dieta de barbacoa mañana. Hemos comprado ternera del Pirineo y cerdo, costillas de cerdo del Pirineo. ¿Habéis cenado ya? Porque si no habéis cenado os estoy dando hambre. Carmen acaba de conectarse. Mira qué fina ella saludando. Olis. Qué fin Olis. Bueno, ¿tienes Hechos de los Apóstoles capítulo 12 preparado? Pues vamos a leer unos pocos versículos y iremos comentando y viendo qué es lo que el Señor nos quiere decir en este texto. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien, comienza una nueva ola de persecución contra la iglesia, mucho más intensa. Cada vez va a ir a peor la persecución. Se empezó ahí, bueno, con poquita cosa, amenazando, ¿os acordáis? Esta es la historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia cristiana. Es nuestra historia, mirar para atrás nos enseña de dónde venimos, cómo fueron los comienzos, las dificultades que se encontraron. Aprendemos de los fallos que cometieron y también del ejemplo de fe que nos dieron. Y comenzó con amenazas. Les prohibían, no queremos que prediquéis a este Jesucristo. Ellos iban al templo y predicaban en el templo. En los atrios, donde había mucha gente, ahí predicaban. Los detuvieron, los amenazaron, de las amenazas pasaron al castigo, les azotaron, pero la iglesia no se puede quedar callada. Pase lo que pase, ni el COVID, ni las persecuciones, ni las amenazas, ni que las leyes cambien y nos prohíban hablar, nada nos puede cerrar la boca, porque la predicación de la palabra de Dios es poder para todo aquel que se salva. El Evangelio, la palabra de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Las palabras de Dios es poderosa, es la palabra que creó los cielos y la tierra, es la palabra que transforma nuestras vidas. Lo que ahora estamos leyendo es poderoso, nos cambia, nos transforma, nos da una nueva forma de ver la vida, de mirar hacia adelante, de enfrentar las dificultades, los problemas. Entonces aquí comienza una nueva ola de persecución y quiero que te des cuenta en una cosa, y es que esta ola de persecución empieza especialmente contra los líderes de la iglesia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de todo eso. Déjame que te lea un versículo en Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No creas que es casualidad que ahora la persecución se va a centrar contra los líderes de la iglesia. Uno de los primeros, el primero, mejor dicho, en morir por causa de Cristo vimos que fue Esteban. ¿Recuerdas? ¿Por qué Esteban? Bueno, porque Esteban se metió en medio de un avivamiento. Esteban se puso a predicar lleno del Espíritu Santo y empezaron a ocurrir cosas, milagros, señales, la gente se convertía. Entonces pillaron prisionero a Esteban, lo juzgaron y Esteban en su defensa les predicó la palabra. Y qué curioso que el pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios, al escuchar la palabra se pusieron tan rabiosos que la sentencia era clarísima, pena de muerte, lo apedrearon hasta matarle a Esteban. Pero ahora la persecución se acentúa, va a tomar fuerza y empiezan por la cabeza de la iglesia, el liderazgo, Jacobo. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante primero os voy a hablar de los Herodes, porque aquí aparece el nombre de Herodes. Pero Jacobo es uno de los líderes, es apóstol, hermano de Juan. Y dice, también hemos leído en el versículo 3, que también viendo que la ejecución de Jacobo agradó al pueblo, a los judíos, pues también apresaron a Pedro. Y hemos leído que Jesús dijo, mataré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Satanás es muy buen estratega, es nuestro enemigo. Y es astuto, es inteligente, es malvado, padre de mentira, no tiene nada bueno. No estoy admirando ni muchísimo menos su estrategia ni su astucia, no. Pero no es tonto, él sabe cómo hacer daño, él sabe cómo manipular, él sabe cómo confundir. La Biblia nos advierte, tener cuidado, como un león rugiente anda mirando a quién devorar. En los documentales de naturaleza tú vas a ver cuando los leones le echan el ojo a la manada de las gacelas, de los ñus. No creas que el león es tonto, no ataca al ñu más fuerte. No, si ven a uno que cojea, si ven a uno que está un poco enfermo, si ven una cría que es más indefensa, ahí van a atacar, porque es más vulnerable. El enemigo, si te ve vulnerable, te ataca. Por eso la palabra de Dios nos advierte. Y por eso Satanás sabe que para hacer daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, va a hacer mucho más daño si ataca al liderazgo de la iglesia. Porque como Jesús estableció ese principio, heriré al pastor y las ovejas sean dispersadas, es un principio que se apunta en los campos de batalla. En las grandes batallas, los generales, los capitanes, los que mandaban, o sea, aquellos que dirigían la batalla, no estaban en primera línea. Normalmente el general está en un punto de observación. Desde ahí él observa todo el campo de batalla, ve los movimientos del enemigo, ordena a sus tropas que hagan los movimientos que cree más. Y desde ahí, hoy en día, claro, las comunicaciones es todo por radio, desde ahí va dando órdenes. En la antigüedad también hacían, a veces eran con banderas, desde la colina donde estaba el general y los mandos, los que dirigían, desde allí con banderas orientaban. Había diferentes formas de comunicarse cuando no había todos los sistemas electrónicos y modernos que existen hoy en día. Entonces los enemigos sabían que si podían matar al general, si podían matar al jefe, al que dirigía en la batalla, incluso en el campo de batalla, el capitán o quien estuviese al frente, era un principal objetivo. Si matamos al jefe, al general, al que dirige,
el ejército se confunde, se desorganiza, se queda más vulnerable. Y Satanás es nuestro enemigo, Satanás sabe hacer eso. No es casualidad que están intentando matar a los líderes de la iglesia. Han matado a Jacobo, van a por Pedro, van a tratar de quitar de en medio a aquellos que están dirigiendo, porque así las ovejas se quedan como desamparadas, se quedan sin... Entonces, todos los creyentes tenemos que tener prudencia, pero los que tenéis responsabilidad, los líderes en la iglesia tienen que ser más prudentes porque van a recibir más ataques de parte del diablo. Y los ataques vienen con sutileza, no es que el Satanás viene ahí con sus demonios a atacarte así. No, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual y por lo tanto disponemos de armas, de una armadura espiritual con la que hacer frente al enemigo. Y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes, porque que no te asuste la imagen de Satanás como un león rugiente alrededor tuyo mirando de devorarte. Digo que no te asuste porque es una imagen que asusta, pero en este caso, imagínate que tú eres la presa que el león quiere cazar, pero tú estás en una urna de metraquilato o del material que quieras a prueba de ataques de león. Tú estás protegido desde tu seguridad, tú lo ves. Es como esos vídeos que tú ves en YouTube, que hay un cristal y detrás está el tigre o está el león, y entonces de pronto viene acechando y se lanza contra uno de los que están ahí, los turistas, y si te fijas suele ser gente que está distraída, no son los que están mirando de frente, y el león hace el gesto como de atacar, pero no puede porque hay un cristal que le separa de su posible presa. Entonces, la Biblia quiere que tengamos respeto al enemigo, y que eso nos ponga en alerta para que estemos dentro de la urna, o sea, protegidos, allí donde Dios nos quiere tener, rodeados de su poder, de su fuerza, para que el enemigo no nos pueda hacer nada. Y aunque el enemigo te pueda en la carne, porque nuestra lucha no es contra carne, dices, sí, pero a Jacobo lo han matado, sí, pero no es la derrota. Después vamos a hablar un poquito más de esto. La muerte de Jacobo no fue una derrota. Pedro no morirá, lo han aprisionado y lo quieren matar, pero el Señor lo libra. ¿Por qué a Jacobo, y pensando en esto que después lo vamos a comentar, por qué Jacobo muere y a Pedro lo libra? ¿Por qué no libró también a Jacobo? Tenedlo en mente, pensadlo. Mientras os doy un poco de información aquí, porque hemos leído en el versículo 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes, el instigador de esta nueva persecución con más fuerza, con más violencia, es Herodes. La primera parte de la persecución, cuando Esteban muere y los discípulos son amenazados, son azotados, los instigadores fueron los líderes religiosos, el Sanedrín. El Sanedrín está mandado por el sumo sacerdote y todo un grupo numeroso de las personas más poderosas del pueblo, los ricos, los que tienen el dinero, son los que forman parte del Sanedrín, que al final son los que mandan. En este caso el rey Herodes es un rey, pero no es como los antiguos reyes de Israel o de Judá, no es como David, como Salomón y como Saúl. Pueblos a los que había invadido siguiesen teniendo su propia identidad. Así era un pueblo. Ha habido un pequeño corte, he quitado el wifi a ver si va mejor con datos. Os estaba diciendo que el Sanedrín son los que mandan y el rey es una figura política que Roma ha puesto. No tiene autoridad, es la figura. Roma es inteligente, deja que los pueblos sigan teniendo su propia identidad, aunque sea así un poco falsamente. Entonces Herodes es el rey que Roma ha puesto. Roma ha dado el visto bueno. Herodes está sometido a Roma, pero es el rey para los judíos. Entonces, pues bueno, es una situación extraña. Y aquí el instigador de la persecución ahora es Herodes, tratando de contentar a los judíos. Como hemos visto, viendo que había agradado a los judíos la muerte de Jacobo, prendió a Pedro. Entonces, eso es lo que el rey buscaba. Eran reyes corruptos, solo pensaban en sí mismos, tenían riquezas mientras el pueblo pasaba hambre, y si así Roma está contenta, pues ningún problema, ellos están bien. Seguramente sabes que hubo una larga dinastía de la familia Herodes. En la Biblia aparecen
diferentes personajes de esta familia, una familia que han pasado a la historia, pues no por ser buenas personas ni bellas personas, sino por todo lo contrario. Tenemos, por un lado, voy a haceros un repasito de los Herodes que aparecen en la Biblia, o de la familia de los Herodes que aparecen en la Biblia. Por un lado tenemos al primero, Herodes el Grande. Reinó desde el año 41 a.C. hasta el año 1 después de Cristo. Y este fue el Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando Jesucristo nació. Esto lo tenéis, los que tomáis nota, pues seguramente queréis tener estos datos. Es historia, es información interesante. En Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, este es Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Era lo más lógico. Si tiene que nacer el rey de los judíos, ¿dónde va a nacer? Pues en palacio, en la casa del rey. Así que los sabios que vinieron del oriente fueron a Jerusalén, vinieron al palacio de Herodes a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Hemos visto la señal de que su nacimiento es inminente. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, escúchame, y toda Jerusalén con él. Ahora bien, piensa en un instante en esta información. ¿Le encuentras alguna lógica, algún sentido? Que se turbe Herodes, lo entiendo. ¿Por qué? Porque él es el rey. Y si el Mesías nace, si el Mesías es el que va a nacer, bueno, pues tenemos un problema. Herodes tiene un problema. Su reino amenaza. Entonces, a él le turbó esto, le preocupó. Pero ¿toda Jerusalén? ¿Que toda Jerusalén se vio turbada? Bueno, esto sí que no tiene ningún sentido, porque son los judíos, el pueblo de Dios. Ellos tienen la promesa de la venida del Mesías. El anuncio de los sabios, hemos visto la señal del rey que ha de nacer, del rey de reyes. Están haciendo apelación al nacimiento del Mesías. ¿Por qué se turban? ¿Por qué se preocupan si ellos tendrían que estar esperando que se cumpla la voluntad de Dios? Es interesante que a veces los propios religiosos, los que se llaman cristianos también ahora, tengan temor de la obra de Dios o les preocupe la forma en la que Dios va a obrar y va a tratar con la iglesia, con ellos, las cosas que van a pasar en el tiempo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no tiene que tener temor, tiene absoluta confianza en Dios. Tiene que tener plena confianza en el Señor. Pero el pueblo de Jerusalén se turbó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vaya, increíble, ¿no? José María dice que hay eco en las palabras. Debe ser por el entorno en el que estoy. Lo que voy a hacer es no gritar mucho, porque si hablo fuerte se notará más el eco. Voy a mantener un tono así y como tengo el micrófono aquí cerca, pues se oye bien. Creo, si hace falta, subís un poquito más vuestro volumen y así que no se oiga con eco. Pero se entiende, ¿no? Se entiende bien todo y eso. Bien. Aquí mismo, Mateo 2, versículo 16 al 19, Herodes entonces, el mismo Herodes el Grande, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Todo esto, este pasaje es súper interesante porque nos demuestra muy bien el carácter de los que son puramente religiosos y no buscan con sinceridad a Dios para obedecerle y cumplir sus propósitos. Dentro de la Iglesia también existe este mismo espíritu.
Porque cuando, no he leído todo el pasaje porque es largo, pero cuando Herodes escucha a los magos, se turba, toda Jerusalén se turba con él, y entonces dice que convocó a los principales sacerdotes, a los escribas, para preguntarles que dónde había de nacer el Cristo. O sea que no hay duda de que el anuncio no es un rey, no, es el Cristo, el Mesías esperado. ¿Por qué se turba Jerusalén? ¿Por qué se turba el rey de Israel? Entonces pregunta, y los sacerdotes y los escribas miran la Biblia, o sea, lo que había escrito el Antiguo Testamento, y le dicen a Herodes, está escrito que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, nacerá en Belén, porque dice ahí, tú Belén Efrata, etcétera, etcétera, la más pequeña entre... Estaba anunciado, la profecía decía eso. O sea que Herodes no es que le preocupa que haya un usurpador, no. A Herodes le preocupa que venga el Cristo de verdad, que Dios haga su obra. A Jerusalén le turba que Dios haga su obra. Porque él pregunta, ¿dónde está escrito que ha de nacer el Cristo? Y le dicen en Belén. Así que le dice a los magos, en Belén tiene que nacer. Id a ver si lo encontráis, y si encontráis al niño, adoradle, y cuando lo hayáis hecho, venid, me lo decís para que yo también vaya a adorarle. No es su intención, está mintiendo. Lo que quiere es eliminar ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Bueno, ¿cuánta necedad puede haber en la mente de una persona religiosa que pierde totalmente de vista la realidad? Es que ni siquiera es coherente ni sensato. ¿Cómo te atreves a pensar que tú puedes ir y matar al Cristo? El Cristo para un judío está claro que es Dios hecho hombre. Es absurdo, pero de ahí que tan ciego puede estar una persona siguiendo una religión. Y eso pasa, no te olvides, hermano, dentro del cristianismo también. Así que al verse burlado Herodes, pues lo solucionó. Bueno, ya que no sé dónde está exactamente el niño, matamos a todos los niños pequeños para asegurarnos de 2 años para abajo. Vaya a ser que el Mesías parezca que tenga más de 2 años para abajo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se cumplió la profecía que decía que habría una gran pérdida, que morirían muchos niños, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Tremendo. Este fue Herodes el Grande, un personaje para la historia. ¿Cómo se puede mandar que se asesinen a un montón de bebés, de niños pequeñitos, ¿no? Este Herodes el Grande se casó 10 veces. Después tenemos a otro de la familia Herodes que se llamó Herodes Felipe I. Herodes Felipe I fue el primer esposo de Herodías, la que fue responsable, la instigadora de la muerte de Juan el Bautista. Y en la Biblia, cuando se habla de él, se le menciona como Felipe, no se le da su nombre completo, Herodes Felipe I. La Biblia habla de él como Felipe. Se menciona, por ejemplo, ya que estamos aquí en Mateo, pues aparecen en diferentes evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero podemos leer el versículo en el que se le menciona aquí en Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 3. En Mateo 14, 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan. Este Herodes no es el que estamos hablando, ahora lo va a mencionar. Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. O sea, Herodes Felipe I es este Felipe que era marido de Herodías. Fue el primer marido que Herodías tuvo. Y solamente se menciona así en relación con el acontecimiento del encarcelamiento y ejecución de Juan el Bautista. Este Herodes Felipe I no tenía ningún cargo,
no tenía responsabilidad en la corte, en el reino, en cuanto a autoridad. Después está Herodes Antipas. Herodes Antipas fue gobernador de Galilea y de Perea y fue el segundo marido de Herodías. Es este Herodes que se menciona aquí. Fue el que consiente la muerte de Juan el Bautista. También es el que juzga a Jesús. Herodes Antipas es el que es esa especie, porque no se puede llamar ni juicio, al que Jesús es sometido cuando los sacerdotes mandan prender a Jesús y buscan matarle. Lo primero que hacen es llevarle a casa del rey Herodes Antipas. Los sacerdotes no tenían autoridad para condenar a muerte a Jesús, entonces lo llevan a casa del rey, al palacio del rey, y Herodes tampoco se ve capacitado para mandar que ejecuten a Jesús, ya que al final son los romanos los que tienen esta autoridad. Entonces, ¿qué hace Herodes Antipas? Pues lo manda para la casa del gobernador de Poncio Pilato. Y esta especie de juicio, que fue una pantomima, pues nos delata un poco de la personalidad de este rey, de Herodes, ¿no? Eso lo tenemos ahí en Lucas capítulo 23, del versículo 6 en adelante. Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Ahí está lo que os decía. O sea, primero los judíos, arreglaos vosotros, los sacerdotes no pueden, pues Herodes el rey, pero Herodes dice: no, yo tampoco, así que se lo devuelve a Pilato, y ahí están pasándose la pelota unos a otros. No sabían qué hacer con Jesús. Pilato, incluso, ya sabéis, me lavo las manos, yo no veo culpabilidad en este hombre, pero al final le mataron. ¿Por qué? Porque estaba dentro de los planes de Dios. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Estábamos en la fiesta de la Pascua, ahí también estaba Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Fíjate, se alegró mucho. ¿Por qué? Dice: porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Pero para qué? ¿Será distinto este Herodes de Herodes el Grande, que se turbó al saber que el Mesías iba a nacer? ¿Estaría contento Herodes Antipas de poder ver al Mesías? Vamos a ver por qué estaba tan contento de encontrarse con Jesús. Dice: porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, este había oído de Jesús: hay por ahí un rabí, un maestro, hay por ahí alguien, un profeta, que hace milagros, señales, prodigios. Y Herodes quería ver milagros. Y cuando se encontró con Jesús, hombre, hacía tiempo que quería ver a Jesús, a ver si nos monta aquí un espectáculo y nos hace un milagrito. Y dice que Herodes le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Jesús estaba callado. ¿Para qué responder a un tipo como Herodes? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjate, el martirio de Jesús promovió que dos personajes como Herodes y Pilato se hiciesen amigos. ¿Qué te parece? Ahí estaba la mano del diablo, las tinieblas. Este Herodes Antipas, pues bueno, era todo un personaje. Fue el que manda matar, el que consiente, mejor dicho, en la muerte de Juan el Bautista. Y ahí estaba con Herodías, la que era mujer de su hermano Herodes Felipe I. Después tenemos a Arquelao. Arquelao es de la familia Herodes, pero no tiene el nombre Herodes en su nombre propio, pero es de la familia. Arquelao fue gobernador de Judasa, así se llamaba a esta zona en aquel tiempo,
fue gobernador de Judasa, de Samaria y de Idumea. Y la historia dice de él que fue un pésimo gobernador, fue malísimo. Y por eso lo depusieron, le quitaron el puesto y lo desterraron, de tan mal que gobernó. Tenemos una referencia en Mateo capítulo 2, versículo 22. Mateo 2, 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en el lugar de Herodes, su padre, aquí acababa de morir Herodes el Grande, entonces Arquelao ocupa su lugar, es hijo de Herodes el Grande, pero como os he dicho, su reinado duró pronto, su autoridad sobre estas regiones. ¿Por qué? Porque fue un pésimo gobernante. Entonces dice, su padre reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Está hablando de José y María, cuando se enteran que Herodes el Grande ha muerto, y como Arquelao el hijo ha tomado el poder, bueno, en lugar de volver a su tierra y eso, pues prefirieron, en lugar de venir a Jerusalén y eso, prefirieron ir a la región de Galilea. Por eso a Jesús después le van a llamar Galileo. Él se va a criar en Nazaret, en esta población. Seguramente muchos eruditos, muchos maestros concuerdan en atribuir una de las parábolas que Jesús dio en Lucas 19, del 11 al 27. En las parábolas no se dan nombres propios de personas, todo es, había una vez un hombre, hubo un rey, hubo un no sé quién, pero conociendo por documentos históricos cómo fue el reinado de Arquelao, y que es un tiempo en el que Jesús conoció ese reino, el tiempo que Arquelao reinó y el pueblo lo conocía, muchos maestros creen que en esta parábola de Jesús, de la parábola de las 10 minas, Jesús hace relación a un rey y dicen que esto era una alusión a Arquelao. No dice nombre, las parábolas no dan nombres, pero algunos pues dicen que, porque fíjate, si leemos un poquito ahí, dice un hombre noble que fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, y sigue la parábola. Pero todos estos detalles de alguna forma coincidían con el reinado, lo que pasó y toda la historia con el reinado de Arquelao. Entonces muchos identificaron que Jesús estaba haciendo alusión al reino de Arquelao en esta parábola. Puede ser, pero bueno, no es determinante, no es que sea importante. Después también aparece Herodes Felipe II, que fue gobernador de Idumea y Traconitida. Fue fundador de Cesarea de Filipo, que, bueno, lleva su nombre. Filipo, él le puso Cesarea de Filipo porque él se llamaba Felipe. Herodes Felipe II, de ahí que le puso este nombre a esta ciudad que él fundó. Él creó esta ciudad. Y se hace una referencia a él también en los evangelios. Podemos leer el Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3, 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albilinia. Ahí está, este Felipe es Herodes Felipe II, que también estuvo reinando, gobernando algunas regiones de estas tierras. Os estoy dando todo esto, alguno dirá, y toda esta información, ¿qué tiene de espiritual? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? Bueno, por un lado, estamos estudiando historia de la Iglesia y comenzamos en la Biblia, porque la Biblia es el libro de historia más antiguo y más exacto, más fiable. La autoridad que tiene en datos históricos la Biblia es increíble, porque fíjate,
os estoy haciendo referencia a toda la familia Herodes con los detalles que la Biblia nos da. Y fíjate, los datos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Itumea y de la provincia de Traconite y de Lisanias, tal. O sea, se nos da todos los datos, la información. Eso para los historiadores es vital, porque pueden comprobar si eso es así. A ver, en el tiempo que Tiberio César era César, en ese mismo momento Poncio Pilato era gobernador y a la vez Herodes. Lo comprueban y claro, la Biblia es exacta en todo eso. La Biblia es no solamente es la palabra de Dios para nosotros, tiene una autoridad histórica, una autoridad en cuanto al registro fósil, tiene una autoridad en todos los sentidos. Bueno, pues Herodes Felipe II, aquí está la referencia, se hace referencia de él y se nos dice dónde gobernaba. Después está Herodes el Grande. Herodes el Grande no es el primero que hemos mencionado, hubo otro Herodes el Grande. A este lo identificamos porque tuvo un hijo que se llamaba Aristóbulo, su madre se llamaba Mariamne y era descendiente, la madre era descendiente como princesa de los grandes Herodes Macabeos, que fue otra dinastía Herodes entre los Macabeos. Y bueno, estas historias de los Herodes tenían algunos también traiciones y cosas así entre los reyes. Esto solía pasar, porque a esta, la madre de Aristóbulo, la mandó matar el padre, Herodes el Grande, y después tuvo otro hijo que lo conocemos como Herodes Agripa. Por eso menciono a este Herodes el Grande, porque aquí en la Biblia no se hace referencia, pero sí que es una figura así a destacar, la menciono, porque es el padre de Herodes Agripa. ¿Y quién es Herodes Agripa? Pues ahí estamos, en Hechos 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ¿quién es este rey Herodes? El rey Agripa, que después también va a tener un hijo que será Agripa II, que este Agripa II será ante el cual el apóstol Pablo habló en el capítulo 25 y 26 de aquí del libro de Hechos, que a su vez Herodes Agripa II fue padre de Benedice y de Drusila. Drusila fue la mujer de Félix, el gobernador, ante el cual Pablo también estuvo dando cuentas, estuvo hablando. Y ahora tenemos a Herodes Agripa tratando de complacer a los judíos, mata a Jacobo, manda a encarcelar a Pedro, y ahí la dinastía Herodes, pues fíjate qué historia que tiene. Pueden estar orgullosos los descendientes de los Herodes, ¿verdad? Bien, y Jacobo, ¿quién era? Ya lo hemos dicho, es apóstol, uno de los 12 apóstoles, hermano de Juan. Y era uno de los 3 discípulos más destacados en el grupo. Dentro del grupo había discípulos con diferentes responsabilidades. Había unos que estaban más cerca de Jesús, otros los vemos como más distanciados. Y en diferentes pasajes resaltan 3 discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Estos 3 discípulos los vamos a ver en momentos especiales en los que Jesús los toma aparte, los lleva con él y van a ser testigos de momentos tan especiales como por ejemplo la transfiguración de Jesús en el monte, cuando se le aparecen Moisés y Elías y están allí los 3 juntos. Entonces es uno de los discípulos destacados. Hay otros que ni los conocemos mucho, ni siquiera sus nombres aparecen aquí en Hechos, solamente al principio del libro cuando se da la lista de los que eran apóstoles. Después ya casi que no sabemos nada de ellos, pero Jacobo era uno de los líderes, juntamente con Juan, con Pedro. Así que Herodes sabe lo que está haciendo y Satanás también, y está atacando a la cúpula de la iglesia, al gobierno, la cabeza de la iglesia. Y lo mata a espada.
Esa expresión, a espada, ¿cómo fue? ¿Que le clavaron la espada? No, es una expresión que quiere decir que lo mataron decapitado, le cortaron la cabeza, lo decapitaron. Eso era matar a espada en una ejecución. Para Roma, esta era una muerte más honrosa que la muerte de cruz. La muerte de cruz era para lo peor, para los peores malhechores. Por eso la Biblia dice que Cristo por nosotros se hizo maldición. Él murió en un lugar de maldición. Pablo, como es ciudadano romano, no lo matan en la cruz, sino que lo decapitan también. La historia nos dice que Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano. Uno dirá, hombre, pues una decapitación, eso de que es una muerte honrosa, que te corten la cabeza. Bueno, sí, pero era menos dolorosa, sufría menos el ejecutado. La muerte en la cruz era una muerte horrible. La persona crucificada podía alargar su agonía días y días. La gente durante días les contemplaban colgados en la cruz, se burlaban de ellos, los ridiculizaban. Las aves a veces venían y aún estando vivos las aves carroñeras empezaban a comérselos. En fin, era algo horrible. Por eso la Biblia habla de que era un lugar de maldición y Cristo por nosotros ocupó ese lugar. Jacobo es muerto a espada y ahora la pregunta es, porque la historia va a continuar, hoy no nos va a dar tiempo de hablar de lo que pasa con Pedro, lo dejaremos para el próximo martes, pero Pedro también después de matar a Jacobo, capturan a Pedro. La intención, matarle. Igual que han matado a Jacobo y ha agradado a los judíos, pues ahora vamos a matar a Pedro. Pero Dios interviene, hace un milagro y Pedro es liberado de la cárcel. Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios libera a Pedro y no libera a Jacobo? ¿Por qué Jacobo muere y Pedro no? Dios hace distinción. ¿Por qué permite la muerte de uno de sus principales discípulos y por otro lado permite que Pedro sea liberado? Hice la pregunta antes, hace un ratito, no sé si la habéis meditado, si lo habéis pensado. Si alguno queréis hacer algún comentario, podéis hacerlo. No, nunca os dé temor de equivocaros, de decir algo erróneo, algo que esté mal. Bueno, la verdad es que responder a una pregunta así es difícil, desde nuestro punto de vista, porque nosotros mismos seguramente o conocemos o a nosotros mismos nos pasa, pero es fácil que como cristianos nos encontremos ante ese dilema, que oremos por un hermano en la iglesia y se sane, y hay otro hermano enfermo y oramos por él y no se sana. Dios hace un milagro aquí y en mi vida no hace el milagro. Y cuando Dios no hace el milagro en tu vida, tú puedes preguntarte y decir, ¿y por qué, Señor? A mí no me das lo que te pedía y a aquel sí se lo diste. Jacobo, la familia de Jacobo, ¿te imaginas? Después de vivir el milagro que vamos a comentar el próximo día de la liberación de Pedro, la familia de Jacobo no podrían haber preguntado ¿y por qué? A Jacobo Dios no lo liberó también milagrosamente. ¿Por qué libera a Pedro y a Jacobo no? Como digo, es una pregunta difícil de responder, sobre todo respondérsela a los familiares de Jacobo o al hermano que ha pedido a Dios sanidad y Dios no se la ha dado. ¿Cómo usar palabras para tratar de justificar? Pero sí que tenemos respuesta, claro, podemos decir algo, podemos hablar de eso. Y es que lo primero que tengo que decir es que la perspectiva de Dios es distinta a la nuestra. Claro, decir que la muerte de un cristiano no es una tragedia es algo que algunos, sobre todo a los familiares que pierden a un ser querido, pues cómo lo asumes, cómo lo recibes, cómo lo entiendes. Pero esa es la realidad, es que no puedo explicaros de otra manera. Para un cristiano, la muerte no es una tragedia. Y eso nos lleva a la realidad de cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos el cristianismo. ¿Qué es para ti la nueva vida en Cristo? ¿Y qué es para ti la esperanza de lo futuro, lo venidero? ¿Con qué perspectiva nosotros vemos la muerte? ¿Como una tragedia? ¿Como el fin?
de la existencia. La muerte, para una persona que no cree, es algo incierto. Para muchos es el fin. La gente observa que cuando una persona muere es sepultada. Se mete en un nicho, se mete bajo tierra en su ataúd, y si con los años se abre ese lugar y se abre el ataúd, ¿qué es lo que ven allí? Ven los restos. Puede estar el esqueleto, puede estar ahí ya momificado, puede estar deshecho, desintegrándose. Y entonces la gente, al observar esto, dicen, pues la vida no es nada, mira cómo terminamos todos, desaparecemos, dejamos de existir. Pero el cristiano no piensa así. El cristiano sabe que la muerte es la liberación de un cuerpo de sufrimiento, de un cuerpo en el que sufrimos, nos dolemos. La muerte es reunirnos con nuestro Señor, con nuestro Dios, nuestro Salvador, aquel que nos ama tanto, que dio a Jesucristo para que podamos tener el favor de la vida eterna. Para nosotros la muerte es reunirnos con nuestros seres queridos que también creyeron en el Señor y nos están esperando. Y es llegar a esa antesala de lo que será un día la resurrección y la entrada a una eternidad con una nueva creación en un mundo perfecto, un mundo que ni nos podemos imaginar ahora mismo. Entonces, la muerte no es una tragedia para los cristianos. Y no vas a encontrar en el libro de Hechos esa supuesta idea de reproche que yo te decía. No vas a encontrar a los familiares de Jacobo diciendo, ¿por qué, Señor, permitiste que Jacobo muera? No vas a encontrar ni el interrogante siquiera dentro de la propia iglesia de plantearse por qué Dios libró a Pedro y no libró a Jacobo. No te lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque estos hermanos nuestros de este primer siglo enfrentaban la tribulación y la muerte con una visión distinta, como tristemente a veces los cristianos en otras épocas y en esta lo ven, lo enfrentan. Para ellos la vida era Cristo y la muerte era Cristo. Pablo lo dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me voy con mi Señor. Yo lo deseo, anhelo estar con mi Señor, con mi Salvador. Lo hablábamos ayer al estudiar Apocalipsis y al mencionar esa idea que aparece al final del capítulo. Amén, sí, ven Señor Jesús. El deseo que todo hijo, que la esposa que es la iglesia debería tener en cuanto a poderse reunir ya con el Señor, con el Cristo, con el Maestro. Morir no es desaparecer, no es dar un salto a un lugar desconocido. Morir es ir a la casa del papá, a la casa de nuestro Padre. ¿Quién no quiere poder estar en la casa del Padre? Allí donde no te faltará de nada, donde el mismo Dios, el mismo Señor Jesús será tu consuelo. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que creyó. De cierto, no le dijo de cierto te irás al paraíso. No, le dijo de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Morir es estar con Jesús. ¿Qué se puede esperar más grande que eso? Los creyentes de Hechos, yo lo he resaltado porque al estudiar las cartas de Pablo y ver a Pablo orando por los cristianos, a mí me sorprendió. Una de las cosas que me sorprendieron cuando yo era jovencito y comenzaba a estudiar las cartas, al leer las oraciones, lo que me sorprendió es por lo que oraba. O sea, yo lo más lógico hubiese sido oír a Pablo orando por los hermanos de Éfeso, ¿no? Y le pido a Dios que os libre de la persecución, que vuestros perseguidores, vuestros enemigos no os puedan encontrar, no os maten. Le pido a Dios que os salve la vida, que no padezcáis estas tribulaciones. Y no pide por eso. Les pide para que sean llenos del conocimiento, de toda la profundidad, la longitud, la anchura, la largura del amor de Cristo. Le pide que llene de todo conocimiento, sabiduría e inteligencia a los hermanos de la iglesia. Les pide para que comprendan con qué amor Dios los está amando. Ese era el motivo. ¿Por qué oraba Jesús por sus discípulos cuando les dice vais a ser zarandeados, vais a ser atribulados?
¿Por qué pidió? ¿Para que no os fuesen zarandeados? No, pidió que vuestra fe no falte. Aquí no se trata de intentar no atravesar una enfermedad. Y si estoy enfermo, ¿por qué Dios me permite estar enfermo? ¿Por qué Dios permite que muchos de sus hijos mueran? Bueno, conectado con esto, todos tenemos que morir, ¿verdad, hermanos? Nos aferramos a esta vida como si fuese lo más valioso que tenemos. Y los creyentes nos equivocamos y pensamos que esta vida es lo más valioso. No es lo más valioso. Tus tesoros están en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos. El lugar al que perteneces, a donde correspondes, está en los cielos. Tu Dios está allí esperándote. Tu Señor, tu Maestro, aquel que nos ama tanto. Él quiere tenernos con Él. Nos dejó aquí porque tenemos una misión, porque si no, nada más convertirte, te tendrías que ir con Él. ¿Para qué vamos a seguir en este mundo de sufrimiento? Pero Él nos deja aquí porque nos ha encomendado la misión más grande, que podamos seguir predicando el Evangelio a todas las personas que todavía no son salvas. La muerte no es una tragedia. La muerte es la liberación de nuestro espíritu, de lo que somos. Cierto que la muerte genera tristeza, claro que sí. Eso no lo negamos, ni mucho menos, porque la muerte es separación. Si cuando uno muere, sus amigos, sus familiares, la iglesia, se dolerá porque nos separamos. No nos dolemos porque murió y desaparece o porque se va a un lugar de dolor, no, nos duele por el decir adiós. Cuando mi papá murió hace unos años atrás, ya hace más de 20 años, que él falleció, pues él falleció de un cáncer y tenía 67 años. Yo al principio me resistí en pensar que él tenía que morir, porque yo pensaba que él es joven, 67 años, todavía podía hacer muchas cosas. Él era un hombre que disfrutaba sirviendo a Dios y seguro que habría hecho muchas cosas en el nombre del Señor. Siempre estaba dispuesto a ofrecer lo que tenía, su casa, todo, para las cosas de Dios. Y yo me resistí al principio en aceptar que él tuviese que morir, pero el Señor trató conmigo y me mostró que más allá de esa tristeza de la separación, de tener que decir adiós, más allá de eso, yo tengo que ser generoso con aquel que se tiene que ir, que se vaya. No podemos retener aquí a personas que van a seguir sufriendo, y marcharse es ir a un lugar mejor donde van a tener una plenitud de vida. Los creyentes de Hechos que no murieron se tenían que sentir ellos víctimas. Tenían que tener envidia de hombres como Jacobo, porque Jacobo se liberaba ya de toda esa carga, de toda esa tribulación y se iba a un lugar de paz, de consuelo con el Señor. Cuando a Esteban lo estaban matando, Esteban no se sentía víctima, no estaba pensando, ¿por qué, Señor, dejas que me maten? No, dice que estaba viendo el cielo abierto y veía a Cristo, el trono, y dice que los que le estaban viendo veían su cara como la de un ángel de Dios resplandeciente. O sea, para el que muere no es una tragedia, es una liberación. Yo no puedo ser tan egoísta de querer retener a mi lado a personas que están sufriendo, cuando la muerte para ellos, en la fe de Cristo, es ir al paraíso. Es como si yo os dijese, me voy a ir esta semana al Pirineo, allí no es el paraíso, pero está muy bien. Las montañas, los lagos, los ríos, y vosotros me hubieseis impedido venir. No, quédate aquí en tu casa ahí trabajando todo el día y quédate aquí. Pues yo no lo habría entendido, habría dicho, ¿por qué no me dejáis que me vaya? El que se va con Cristo se va al paraíso, se va con Jesús a ser consolado por Él. Entonces aquí la pregunta no es, ¿por qué Dios salva a Pedro y a Jacobo no? Esa es nuestra perspectiva limitada, es nuestra perspectiva ofuscada por aferrarnos tanto a las cosas de este mundo, pero no es la visión de Dios. Para Dios la muerte de los suyos no es una tragedia, para los cielos es una buena noticia, nos vamos a encontrar. En los cielos los que murieron, cada vez que uno de aquí se va, es una fiesta porque es un encuentro de seres queridos, es un encuentro con nuestro Señor, es venir a su presencia.
Nuestra vida no es esta. Aquí estamos de paso, no lo olvides. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pertenecemos al reino de Dios. Somos de allí. En este mundo tendremos aflicción. En este mundo padeceremos. Y como tú enfrentes esa tribulación, eso va a servir de testimonio. ¿Por qué, a pesar de lo que está ocurriendo, ahora decimos va a intensificarse la persecución contra los cristianos? ¿Por qué la Iglesia, en lugar de reducirse, de menguar, porque hacerse cristiano es complicarte la vida de una forma increíble y es poner sobre tu cabeza precio, o sea, te van a matar muy seguramente? ¿Por qué en lugar de desaparecer la Iglesia no paraba de crecer? Cada día había más cristianos por todas partes. Estaban locos. O sea, es que quería que los mataran. ¿Por qué te haces cristiano? Pues una de las causas era por la actitud que estos creyentes tenían. Porque esto daba un impacto tremendo en la vida de las personas. Cuando mataban a un hombre como a Jacobo y lo decapitaban, y la gente que no creía podía observar a sus familiares dándole gracias a Dios. Cuando mi papá murió yo le di gracias a Dios, le dije, Señor, gracias, porque yo sé dónde va mi padre. Yo sé que nos volveremos a ver un día. Gracias por la paz que has puesto en nuestro corazón. Cuando los que no creen ven eso en ti, ahí en el hospital donde mi padre murió, todos los días moría gente y yo oía los gritos, los lloros de las personas que perdían a su ser querido y no tenían esperanza. Y yo en medio de ese sufrimiento me sentía afortunado de tener la convicción que mi padre era creyente. Cuando los no creyentes veían a los cristianos, en los circos romanos era un espectáculo, y veían a hombres, mujeres, niños, ancianos en la arena, y mientras los leones les devoraban, o eran desmembrados, o eran crucificados, y los oían cantar alabanzas, y les veían sus rostros llenos de serenidad, de paz, de integridad. Esto, el impacto que causaba era demoledor. Aquellos que tenían dudas, de que buscaban respuestas de dónde venimos, a dónde vamos, cuando veían el testimonio de los cristianos, se convertían a Cristo. Es que no podían hacer otra cosa. Era tan evidente el poder de Dios en la vida de estos hombres. Hermanos, tenemos que tener el deseo de ser como estos creyentes, que no se aferraban a las cosas del mundo. Obedecían lo que Jesús les dijo, no os afanéis por el mundo, qué tendréis o qué dejaréis de tener. No, basta a la vida su propio afán. O sea, tenemos que entender que estamos en las manos de Dios y que es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos lleva. El Señor es nuestro Dios. La muerte no es el fin, no es una tragedia. Para nosotros la muerte es reunirnos. Sí, es tristeza porque nos separamos de los que se quedan aquí, pero es hasta luego. Pronto nos vemos otra vez. Y los funerales, pensaba en ceremonia, los funerales cristianos no están cargados de esa sombra de tristeza. Celebramos muchos funerales a lo largo de nuestra vida. Y nuestros funerales cristianos, cuando vienen familiares que no son cristianos y vienen al funeral, a mí, que he oficiado muchos funerales a lo largo de mi ministerio como pastor, al acabar el funeral ya no me sorprende que se me acerquen un montón de personas a saludarme y a decir, vaya, me ha impactado mucho, nunca había estado en un funeral evangélico, pero me ha impactado un montón, nunca me imaginé que un funeral podría ser así. Porque hay lágrimas, hay despedida, hay tristeza, pero no hay desesperación, no hay turbación, no hay esa sensación de tragedia, de que ¿por qué? ¿Por qué? No, hay algo muy grande que es, sé que nos volveremos a ver, hasta luego. Y cuando tú transmites eso a la gente les impacta, porque uno de los grandes miedos y de los grandes dilemas del hombre es el momento de la muerte. ¿Y después qué? ¿Es el fin? ¿A dónde vamos?
Nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos que no es el fin. Y tenemos que aferrarnos a esta idea, no solo para nosotros mismos estar seguros, fortalecidos, sino para ser como nuestros hermanos en la iglesia, que transmitían un testimonio que provocaba que la gente quisiese tener lo que ellos tenían. Jacobo ha muerto, pero no vas a ver que la iglesia enfrente esto como un drama. No aparece así. Jacobo muere, ellos asumen que la muerte es algo que corresponde a esta vida. Todos tenemos que morir. Yo a veces os he referido que una cosa muy notable es saber que José, el padre de Jesús en este mundo, antes de que Jesús comienza su ministerio público con 30 años, José ya había muerto, no está ahí. Posiblemente, según tradiciones de la historia, José pudo morir por un accidente laboral. Si Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte, ¿por qué no resucitó a su padre en la tierra? ¿Por qué dejar a su madre viuda, a María? ¿Por qué asumir una pérdida tan importante en esa época como era perder al padre de familia? ¿Por qué no hizo un milagro y lo resucitó? ¿Por qué no evitó que sucediese eso? Simplemente ni siquiera tenía que resucitarle. Jesús podía tener la revelación de que a José le iba a pasar este accidente. Vamos a evitarlo. Pero no lo hizo. La historia del cristianismo está llena de muerte, como la historia de cualquier persona, porque todos moriremos. ¿Por qué Jesús resucitó a unos y a otros no? La pregunta no es ¿por qué no resucitó a estos? La pregunta sería ¿por qué resucitó a estos? Que es la pregunta con la que nos vamos a enfrentar la próxima semana. ¿Por qué Pedro no muere aquí? ¿Por qué el Señor lo libra de la cárcel milagrosamente? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿por qué muere Jacobo? ¿Por qué murieron tantos cristianos? No te olvides que el propio Pedro más adelante va a morir crucificado. No te olvides que el propio Pablo morirá decapitado. No murieron de viejos, de muerte natural, apaciblemente en sus casas, rodeados de sus nietos. No murieron así. Murieron violentamente. Es la historia de un mundo de muerte, de maldición, contaminado por el pecado. Pero nosotros nos hemos librado de esa maldición, porque somos hijos de Dios. Somos hijos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la muerte es un paso más hacia la gloria venidera, hacia ese día glorioso, cuando entremos por las puertas de la ciudad santa, la casa de Dios, y Dios sea nuestra luz, y nosotros reinemos eternamente juntamente con Cristo. Se nos ha hecho la hora, así que lo tenemos que dejar aquí por hoy, y si Dios lo permite, mañana miércoles a las 9 de la noche nos volveremos a ver a través de internet para estar con otro directo y seguir estudiando su palabra, porque necesitamos que esta palabra siga llenándonos, para que siga transformando y transforme nuestra forma de pensar como Dios lo va haciendo poco a poco. Así que, queridos hermanos, ha sido todo un placer poder compartir con vosotros un día más, de poder ver que estáis ahí conectados. Cada vez que ponéis ahí un me gusta, un corazoncito, eso yo lo veo. Me salen aquí estos circulitos así como flotando, que se van para arriba. Veo vuestros comentarios. Estamos en la distancia, pero es como que estamos juntos, a pesar de no vernos físicamente. Y es un privilegio y es una bendición. Así que mañana estaré esperando y deseando nuevamente poderme reunir con todos vosotros, y que Dios nos acompañe hasta entonces, y en su voluntad ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide, os bendiga, que el Señor os dé sabiduría, y mañana tengamos otro ratito para que Él nos hable. Hasta mañana.